Es de que Microsoft quiere que Windows 11 sea más rápido desvinculando funciones del Explorer.exe y ojo porque Bloc de notas de Windows 11 supuestamente está obteniendo una nueva función de pestañas muy similar a un navegador. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a la herramienta 4WinKey. Y ojo porque la nueva versión de Windows 11 se enfoca en el descifrado de fuerza bruta, pero hay un software de desbloqueo sin restricciones que te puede ayudar a eliminar toda clase de contraseñas de inicio de sesión en tu Windows. Así es que Password 4WinKey es la solución y los enlaces te los voy a estar dejando abajo ahí en la descripción. Remueve prácticamente todas las restricciones de un sistema operativo como lo es el que ha lanzado recientemente Microsoft, y además Password está lanzando un evento de Navidad que aún se está extendiendo, así es que también ese evento de Navidad donde puedes obtener software completamente una ganga, también te lo voy a estar dejando los enlaces en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. Me da como siempre mucho gusto volverlos a saludar de antemano, decirles feliz Navidad y bueno, obviamente tenemos ya información, dos notas importantes a destacar, así es que vámonos al grano porque Microsoft quiere que Windows 11 sea más rápido desvinculando funciones de Explorer.exe, y si eres un usuario de Windows desde hace mucho tiempo sabes que varios procesos o funciones en el sistema operativo están vinculados al explorador de archivos. Si bien Explorer.exe debe asociarse solo con el administrador de archivos, también está asociado con otras partes de experiencia de Windows, como la barra de tareas, lo que no es exactamente bueno para el rendimiento, y Microsoft ha estado tomando medidas para desvincular funciones como la barra de tareas, el centro de notificaciones y otras del explorador de archivos, o sea del Explorer.exe, y la integración entre el escritorio y Explorer.exe es uno de los cuellos de botella en el sistema operativo, ya que es una operación de archivo pesada y que consume muchos recursos que puede hacer que funcione y puede hacer que funciones no relacionadas como la barra de tareas dejen de responder. Peor aún, si en un proceso Explorer.exe falla, también falla el escritorio y varias otras funciones. Por supuesto, esto se puede solucionar si reinicias el proceso en sí, pero es probable que los bloqueos del escritorio de Windows 11 se reduzcan significativamente si las funciones se desacoplan del Explorer.exe. Y en las últimas compilaciones de vista previa, Microsoft ha estado probando sacar el shield inmerso del explorador de archivos. Esto fue detectado por primera vez por los desarrolladores de StalitBar, que observaron características interesantes en la compilación 25252, donde se ha alterado ahí el caparazón inmerso del explorador. Todavía no inicia lo que es esta rutina, pero finalmente todo está vinculado a que quieren prácticamente deshacerse de esta desvinculación de funciones del Explorer.exe. Así es que en el futuro cercano las características de Windows 11 vivirán en un proceso de software diferente, lo que va a facilitar que Windows ejecute las características sin tener que depender del explorador de archivo. Y por otra parte, el bloc de notas de Windows 11 supuestamente estaría obteniendo una función de pestañas que sería muy similar a un navegador. Y bueno, Windows 11 ya está implementado para todos los clientes y ha recibido todo tipo de actualizaciones interesantes desde que salió. Y bueno, ya es un ejemplo de ello la versión 22H2 de Windows 11, la primera gran actualización del sistema operativo que agregó pestañas del explorador, habilitó funciones de arrastrar y soldar, y después de agregar pestañas al explorador de archivos, parece que Microsoft planea traer pestañas a la aplicación de bloc de notas. Este no será el primer intento de Microsoft de agregar pestañas a aplicaciones. Recordemos que en el 2017 Microsoft experimentó con una función llamada conjuntos, que agregaba pestañas a diferentes aplicaciones y eliminaba la necesidad de abrir varias ventanas en la misma aplicación. La idea de pestañas con Windows 10 agrupaba ahí todo en una sola ventana, lo que permite tener varias instancias de bloc de notas y otras aplicaciones en una sola ventana. Esta característica se archivó oficialmente en 2019, ya que Microsoft tenía problemas técnicos internos, esto según las fuentes, y Microsoft ahora parece estar trabajando en el soporte de pestañas para la aplicación del bloc de notas. Según esta captura de pantalla que estarás viendo, fue publicada por un ingeniero de Microsoft. Esta función parece estar en la etapa inicial de desarrollo y hay una advertencia dentro de la aplicación sobre el acuerdo confidencial de no discutir o compartir la función con el público. Es genial ver que la compatibilidad con las pestañas se expanda más allá del explorador de archivos y llega a una aplicación popular como es el bloc de notas. Puede que no suene como un gran problema para muchos usuarios, pero poder organizar múltiples instancias de bloc de notas con pestañas en lugar de depender de ventanas separadas será mucho más
productivo, y vale la pena señalar que el soporte de pestañas contribuirá a un mejor rendimiento. Por ejemplo, las pestañas del explorador de archivo usan mucho menos RAM. En varias pruebas realizadas que se observan que una pestaña solo aumenta el consumo de memoria en tan solo un par de megabytes. Por supuesto, esto es subjetivo y será diferente para todas las configuraciones, pero la integración de pestañas definitivamente reduce el consumo de memoria. Así es que ahí lo tenemos. Hasta aquí toda esta información. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos veremos hasta la próxima. Más Tartutos fuera. Peace out.